El comercio digital en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Para entrar en el mercado digital con nuestra empresa y comenzar a realizar importaciones y exportaciones de productos digitales, debemos considerar ciertos elementos necesarios para poder realizarlas correctamente. Primero que nada, hay que dejar claro qué es un producto digital. Un producto digital es un bien no físico elaborado mediante tecnologías de información. Estos únicamente se pueden adquirir o comprar o descargarse a través de Internet. Sabiendo esto, tenemos que considerar los aranceles aduaneros por importación o exportación de productos digitales de transmisión electrónica. El capítulo 19, artículo 19.3 de aranceles aduaneros nos menciona que ninguna parte podrá imponer aranceles aduaneros, tarifas u otros cargos sobre o en conexión de las importaciones o exportaciones de productos digitales transmitidos electrónicamente entre ninguna de las partes. El segundo párrafo de este mismo artículo nos menciona que el primero no puede impedir que una parte de estas imponga impuestos internos o tarifas u otras cargas sobre el artículo producto digital transmitido electrónicamente. Pero esto se puede validar siempre y cuando el impuesto, la tarifa o la carga que se va a imponer sea compatible con el tratado que existe con los tres países. Después tenemos que considerar la validez de la firma electrónica. ¿Pero qué es la firma electrónica? La firma electrónica son aquellos datos en forma electrónica que son consignados o adjuntados, lógicamente, asociados en un documento o un mensaje electrónico. Esta firma se utiliza para identificar al firmante en relación con un documento o mensaje electrónico y también indica que el firmante aprueba la información recogida en el documento o el mensaje electrónico. Es una firma común simplemente en un medio digital y con la misma validez que lo podría tener una firma común escrita en un papel. El primer párrafo del artículo 19.6 nos menciona que una parte no podrá negar la validez de una firma únicamente sobre la base de que la firma esté en forma electrónica. En el segundo párrafo nos menciona que ninguna parte podrá imponer o mantener medidas sobre la autenticación electrónica y firmas electrónicas en dos casos. En el primero de ellas, en las que prohíban las partes de una transacción electrónica determinar mutuamente los métodos de autenticación y firmas electrónicas adecuados por esa transacción, o aquellas que vayan a impedir a las partes de la transacción electrónica la oportunidad de probar ante las autoridades judiciales o administrativas que su transacción cumple con cualquier requerimiento legal, esto respecto a la autenticación o firmas electrónicas. En el segundo párrafo, pues nos menciona que podrá requerir para ciertas categorías determinadas de transacciones, de firma electrónica o de método de autenticación que cumplan con ciertos estándares de desempeño o que estén certificados por alguna autoridad acreditada de conformidad sobre el ordenamiento jurídico. Por último, cabe mencionar que ambas partes tienen que fomentar el uso de la autenticación electrónica mutuamente por medio de los sistemas de información. En cuanto a lo de la protección del consumidor en línea, el artículo 19.7 nos menciona en su primer párrafo que los tres países reconocen la importancia de adoptar y mantener medidas transparentes y efectivas para poder proteger a sus consumidores de prácticas comerciales que sean fraudulentas o engañosas, como las que están referidas en el artículo 21.4.2, que se refiere a la protección del consumidor cuando estos participan en el comercio digital. En la segunda parte, en el segundo párrafo del mismo artículo nos menciona que estas
Estos países adoptarán y mantendrán leyes de protección al consumidor para prohibir estas prácticas fraudulentas ya mencionadas y engañosas que causen un daño o un potencial de daño a los consumidores que participen en el comercio digital. Y el tercer párrafo también nos menciona que estos países reconocen la importancia y el interés público en la cooperación de sus respectivas agencias de protección al consumidor y otros organismos nacionales pertinentes en las actividades relacionadas con el comercio transfronterizo, esto con el fin de mejorar el bienestar del consumidor. En sí se está buscando la protección de los datos personales de los consumidores, la protección y prácticas no discriminatorias para proteger la información personal de los usuarios del comercio digital y fortalecer entre sí la cooperación en ciberseguridad para poder así identificar aquellas posibles amenazas en el entorno digital que puedan afectar el desarrollo de las mismas. Para nuestro país tenemos que tomar en cuenta algunas leyes vigentes aplicables, como es el Código de Comercio, el Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código Fiscal de la Federación, el Código Penal, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, la Ley General de Salud, la Ley Federal de Derechos de Autor, la Ley de Instituciones Crediticias, la Ley de Propiedad Intelectual, la Ley de Protección al Consumidor y la Ley de Comunicaciones y Radiofusión, además de una norma mexicana de comercio electrónico. Los tres países reconocen que si protegen la información personal de los usuarios del comercio digital, esto contribuirá que generarán mayor confianza a su consumidor en el comercio digital. Por lo tanto, obtendrán beneficios económicos y sociales gracias a esto. Por lo que cada país deberá adoptar o mantener un marco legal que disponga la protección de la información personal de los usuarios del comercio digital. Sin embargo, existe un mecanismo válido que puede facilitar las transferencias transfronterizas de información mientras se protege la información personal. Este sistema es llamado como las reglas de privacidad transfronterizas de APEC. Los países pueden procurar intercambiar la información sobre mecanismos aplicados ya en sus mismas jurisdicciones y pueden explorar de qué manera pueden extenderlas, de acuerdo para promover la compatibilidad de esto. Sin embargo, pueden utilizar este mecanismo que es válido para manejar este control. Otra de las regulaciones jurídicas que debemos de tomar en cuenta son las instalaciones informáticas y según el artículo 19.12 del comercio digital del capítulo 19, ninguna parte podrá exigir a una persona cubierta usar o ubicar las instalaciones informáticas en el territorio de esa parte como condición para la realización de negocios en ese territorio. Por otra parte está el consentimiento de receptores de comunicaciones comerciales. Y lo que podemos ver en el artículo 19.13 del mismo comercio digital es que cada parte tiene que adoptar o mantener medidas que provean la limitación de las comunicaciones electrónicas comerciales no solicitadas. A esta parte también entra que requieran a los proveedores de mensajes electrónicos comerciales no solicitados facilitar la capacidad de los receptores para impedir la recepción continua de esos mensajes, o por otra parte que requieran el consentimiento de los receptores según se especifique en las leyes y regulaciones de cada parte. Es importante también procurar adoptar o mantener medidas que permitan a los consumidores reducir o impedir las comunicaciones electrónicas comerciales no solicitadas que sean enviadas por otro medio que no sea una dirección de correo electrónico. También cada parte debe proporcionar recursos en su ordenamiento jurídico contra los proveedores de comunicaciones electrónicas comerciales que no sean solicitadas o que no cumplan con una medida adoptada. En cuanto al término de las medidas de ciberseguridad para asegurar la confianza en el comercio internacional, se dice que las partes reconocen que las amenazas a la ciberseguridad menoscaban la confianza en el comercio digital. Por eso mismo se debe procurar desarrollar capacidades de sus respectivas entidades nacionales responsables de la respuesta a incidentes de ciberseguridad
y deben de fortalecer los mecanismos de colaboración existentes para cooperar, identificar, mitigar las intrusiones maliciosas o la diseminación de códigos maliciosos que afecten a las redes electrónicas. En cuanto a los beneficios de los datos abiertos gubernamentales, específicamente es que estos fomentan el desarrollo económico y social, la competitividad y la innovación. Según el comercio digital, en su capítulo 19, comentan que en medida en que una parte decida poner a disposición del público la información del gobierno, incluidos los datos, esta procurará asegurar que la información está en un formato legible por máquina y abierto y puede ser buscada, recuperada, utilizada, reutilizada y redistribuida. O sea que se tiene que haber amplia información y el gobierno tiene que tener esos datos al alcance de las empresas. Regulaciones del TEMEC en el comercio digital. La inclusión de este tratado busca impulsar el crecimiento de servicios informáticos interactivos para propiciar el desarrollo de plataformas de información que permitan la interacción entre los usuarios y la propiedad intelectual de los creadores. Las regulaciones o lo que busca el TEMEC en el comercio digital es eliminar obstáculos injustificados al comercio realizado por medios electrónicos, otorgar certeza jurídica a los inversionistas y empresas, garantizar un entorno en línea seguro para los consumidores, la reducción de costos de transacción y comunicación que aumentan la disponibilidad de productos y servicios. El reconocimiento del capítulo como elemento central de la economía global permite cambiar el paradigma de la amenaza que para algunos sectores representa la tecnología y la revolución digital. Y, como lo dije anteriormente, se eliminan intermediarios innecesarios que tienden a restar eficiencia y dinamismo a los intercambios comerciales. Aquí les dejo una demostración y un gráfico de cuáles son las disposiciones fundamentales para el desarrollo y el buen funcionamiento del TEMEC. Los beneficios esperados gracias al TEMEC serían que permitirá a México conservar un acceso preferencial al mercado más grande del mundo. Se brindará certidumbre para la inversión y el empleo, también garantizará estabilidad a los flujos comerciales y de inversión, además de reforzar la competitividad regional con reglas de origen. Impulsará las nuevas reglas para una economía digital que permitirá impulsar el desarrollo de más empresas y sectores y regiones de México que tendrán la oportunidad de participar en diferentes vértices digitales, que a su vez estas promoverán la participación en el comercio exterior.